Es posible que hayas usado algún producto multivitamínico y multimineral porque son muy frecuentemente utilizados también a todas las edades y con motivos diversos, ¿no? La publicidad que se hace y el motivo por el que se usan suele ser pues, para tener más energía, para estar más saludable, para potenciar el sistema inmune, incluso para controlar el peso, tanto para disminuirlo como para aumentarlo. En fin, los usos y la publicidad que se hace son muy diversos y como se usan tanto, yo creo que es interesante que lo comentemos en este vídeo. Soy el Dr. Alberto San Agustín y vamos a repasar las características de estos productos para tener una visión general de ellos. ¿Qué son y qué llevan este tipo de productos multivitamínicos y multiminerales? Pues en sentido estricto tendrían que llevar 2 o más vitaminas y 2 o más minerales. En la práctica suelen llevar múltiples vitaminas y múltiples minerales. Por ejemplo, de vitaminas pueden llevar las hidrosolubles, la B y la C, que la B ya sabemos que son varios tipos, y las liposolubles pues serían la A, la D, la K y la E. Entonces, bueno, llevan mezclas de este tipo de vitaminas, también con minerales que pueden llevar el hierro, el fósforo, el calcio, pueden llevar también el zinc, el magnesio y otros, el cobalto y otros múltiples minerales. Y a veces le añaden otros tipos de productos que pueden ser derivados de hierbas o de fitoterapia. Por ejemplo, el ginseng es típico, pero a veces llevan incluso hasta estimulantes del sistema nervioso central, ¿no? Puedes llevar incluso cafeína o taurina o productos de este tipo. Esto lo que hace difícil valorarlos y difícil investigarlos, entre otras cosas por esta gran variabilidad que tienen estos tipos de productos. Y además la dosis suele variar también. A veces llevan los requerimientos mínimos diarios recomendados por las autoridades sanitarias, pero a veces llevan en unas vitaminas llevan más cantidad, incluso del doble de cantidad o el triple, en otras menos, o sea que hay mucha variabilidad y esto haría difícil valorar su eficacia o para qué pueden servir. Después, la forma de presentación, pues en forma de comprimidos, en forma de cápsulas, en forma de sobres con polvo, en forma de líquidos, en forma de gominolas, en fin, también hay múltiple variedad. ¿Quién puede necesitar o necesita algún tipo de suplemento vitamínico o mineral o un multivitamínico o un multimineral? Pues esto habrá que valorarlo según la persona, según sus enfermedades o patologías, pero normalmente si es una persona sana no necesitará ningún tipo de suplemento si sigue una alimentación variada y equilibrada. O sea que no hará falta, y además muchas veces en los países industrializados la alimentación, los alimentos pueden estar fortificados, y esto, si hay algún tipo de déficit en los alimentos y en los productos que consumimos, pues esto suplirá la necesidad que pudiéramos tener o la carencia que pudiera haber. Ahora bien, dicho esto, habrá que ver en primer lugar si la persona tiene un déficit demostrado de algún tipo de vitamina o de mineral, porque le falta vitamina D o le falta hierro o lo que sea, pues está claro que esta persona necesitará un suplemento. Lo ideal es que sea el suplemento de la vitamina o el mineral que necesita. Si es hierro, hierro, si es vitamina D, la que sea. En el caso de personas que hacen una dieta que no es del todo equilibrada, puede ser porque una dieta que la haga voluntariamente, puede ser una dieta vegetariana estricta o vegana, pues ya sabemos que es posible que necesite o seguramente necesitará una suplementación. A veces puede ser personas que no hagan una dieta equilibrada por falta de apetito o porque no tienen sensación de hambre. Pues en estos casos habrá que consultar a un profesional de la salud para que le recomiende tomar el suplemento necesario. A veces, si una persona, por el motivo que sea, necesita múltiples vitaminas y minerales por algún tipo de problema que luego comentamos, pues es posible que compense tomar un multivitamínico o un multimineral o productos que lleven varias vitaminas o minerales para simplificar, ¿no? ¿Qué problemas pueden ser? Pues ya he comentado antes que podrían ser personas que tienen problemas, enfermedades intestinales, la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, personas que padezcan de anemia perniciosa, en problemas de tipo quirúrgico, es decir, personas que hayan sido intervenidas por una cirugía bariátrica, por la obesidad, le hayan hecho un bypass gástrico o les hayan intervenido en el estómago por un tumor gástrico, un cáncer gástrico, o en el intestino por un tumor intestinal, concretamente el intestino delgado, o por algún tipo de accidente que hayan tenido, o algún tipo de problema o de obstrucción o de
problema que hayan podido padecer. En las mujeres, por ejemplo, en edad fértil, por la menstruación puede haber pérdidas de falta de hierro, entonces es posible que haga falta una suplementación, sobre todo si tienen anemia, por supuesto, anemia ferropénica. En mujeres posmenopáusicas, a veces incluso en varones adultos a partir de 50 o 60 años, a veces se considera también durante el embarazo, como ya hemos comentado, y también durante la lactancia, y también en bebés recién nacidos o en épocas iniciales de la vida, a veces también se recomiendan algún tipo de vitaminas. Y por supuesto eso se tiene que estudiar y se debe valorar en personas que están sometidas a alimentación parenteral, es decir, que su alimentación es a través de la avena. Entonces, estos hay que suplementarlos, esto está claro. ¿Cuál es el problema de consumir este tipo de productos? De los multivitamínicos y multiminerales, y también a veces otros suplementos que se utilizan. El problema es que el motivo por el que se usan a veces es muy frecuente que sea por cansancio, agotamiento, fatiga. Puede ser porque tenga la persona alteraciones en el sueño, o porque tenga disminución de peso, aumento de peso, alteraciones en el apetito y síntomas por el estilo, ¿no? Como mareos, síntomas generales de este tipo. El problema es que todos estos tipos de síntomas pueden ocultar alguna enfermedad grave. Entonces, si estos productos los tomas para estos síntomas sin haberlos investigado, sin haber ido al médico, haber consultado, a ver que realmente si hay algún problema, y lo tomas por tu cuenta, puede ser que lo que hagas es retrasar un diagnóstico de alguna enfermedad importante. Otro problema puede ser el exceso del consumo de estas vitaminas y minerales por encima de las necesidades del organismo, y puede dar lugar en algunos casos a intoxicación. En el caso de las vitaminas hidrosolubles, normalmente se filtrarán por el riñón y se eliminarán por la orina, pero el caso de tomar megadosis pues pueden dar también efectos adversos. En el caso de las vitaminas liposolubles, como se disuelven en grasa y se acumulan en el tejido graso de nuestro organismo, se pueden acumular hasta el punto de dar lugar a intoxicaciones. Por ejemplo, la vitamina D, si se acumula en exceso, una de sus funciones es absorber el calcio, puede ser que aumente el calcio en la sangre, y esto puede dar alteraciones, por ejemplo, cardíacas, y puede tener consecuencias graves, y también puede dar lugar a cálculos renales. Por ejemplo, el calcio, que es otro tipo de mineral que puede ir en estos productos, si se toma en exceso puede dar problemas intestinales y también problemas de absorción de zinc, que es otro oligoelemento que es importante, y también puede dar lugar a cálculos renales y problemas diversos. El caso del hierro también puede dar lugar a problemas gastrointestinales, su exceso, y también a disminución de la absorción de zinc. En el caso de otra vitamina, por ejemplo el ácido fólico, puede enmascarar un déficit de vitamina B12 y hacer que este déficit de vitamina B12 dé lugar a que vaya progresando una enfermedad, una afectación del sistema nervioso debido a este déficit que se ha enmascarado por haber tomado ácido fólico. Entonces, esto se ha de valorar globalmente para evitar este tipo de problemas. Las mujeres embarazadas deben ir con cuidado también en no consumir un exceso de vitamina A, sobre todo en forma de suplementos, porque podría causar defectos congénitos en el feto, ¿no? En el bebé. También los fumadores y exfumadores deben ir con cuidado con multivitamínicos y multiminerales que lleven un exceso de vitamina A y de betacarotenos, porque también podrían predisponerles al cáncer de pulmón. Los hombres adultos y las mujeres posmenopáusicas deben ir con cuidado con el exceso de ingesta de hierro en forma de suplementos, porque una exageración o un exceso se puede depositar en los tejidos, concretamente en el hígado y el corazón, y dar problemas potencialmente graves. Y después también hay que ir con cuidado con los niños, porque a veces se dan intoxicaciones con este tipo de productos, y también en algunos tipos de presentación, porque si lo dejas al alcance de los niños lo pueden consumir porque se creen que son golosinas y dar problemas potencialmente muy graves de intoxicación. O sea que este sería un aspecto muy importante. Y además estos productos, como son productos químicos producidos en laboratorio, pues llevarán también una serie de excipientes y de aditivos y de edulcorantes y de colorantes, sobre todo en las versiones que son efervescentes en forma de sobres con polvos o
en formas líquidas y a veces en formas de gominolas, que esto puede dar lugar a problemas intestinales, ¿no? Puede dar lugar a estreñimiento, puede dar lugar a diarrea, hinchazón abdominal, puede dar dolores abdominales. Entonces esto habrá que tenerlo en cuenta por si acaso, porque es que sería un problema adicional. Otro problema que sería a otro nivel para valorar este tipo de medicamentos y para investigarlos, aparte del problema de que son diversos, que la composición que tienen varía mucho de unos de otros, tanto en cantidad como en tipo de sustancia que llevan, de vitamina o de minerales, los tipos que llevan, o si además les añaden otro tipo de productos, como he dicho, estimulantes o productos de herboristería o extractos de hierbas. El problema es que hace difícil la investigación para establecer comparaciones. Y también es difícil porque a veces la gente que lo consume, también un porcentaje es porque están preocupados por la salud y en principio lo que buscan es potenciar su sistema inmune y estar más saludables. Y las personas a lo mejor que tienen situaciones carenciales, que fuman, que no se preocupan por su salud, que hacen dietas desequilibradas y que a lo mejor sí que se podrían beneficiar, pues no los toman. Entonces se da la circunstancia que esto aún dificulta más el estudio de este tipo de productos. ¿Cómo conseguir de forma natural estas vitaminas y minerales que necesitamos para el funcionamiento normal de nuestro organismo? Normalmente lo que tendremos que hacer, si somos personas sanas, que no tenemos ningún problema en concreto y tenemos acceso a la alimentación, pues es consumiendo una dieta rica y equilibrada, variada. Con esto habrá suficiente. Ya dijimos que la vitamina C se consigue consumiendo frutas y verduras verdes principalmente. Las vitamina B, por ejemplo, la B12, pues consumir productos de origen animal, que pueden ser carnes o pescados. La vitamina D, pues normalmente también con la alimentación, pero también con algo de exposición al sol. Y el resto de minerales, pues, y de vitaminas, pues también con una alimentación equilibrada que incluya un poco de todo, ¿no? Una abundancia de vegetales y frutas y unas pequeñas proporciones de carne y pescado, y evitar, en caso de que tuvieras alguna intolerancia, pues aquellos productos que te sentaran mal. En el caso que tengas alguna enfermedad en concreto, entonces habrá que consultar al médico para ver cómo se enfoca la alimentación, o por si tienes que ir a un nutricionista, o si hace falta tomar realmente algún tipo de suplemento preventivo. ¿Qué suplementos se toman durante el embarazo? Pues normalmente lo que se recomienda es el ácido fólico, pero muchas veces se utilizan productos que llevan, además de ácido fólico, yodo y también vitamina B12. Normalmente habrá que tomar algún producto que esté pensado para las embarazadas, porque se ha visto que un defecto en el ácido fólico, una disminución, pues puede dar lugar a defectos en el tubo neural del feto, es decir, de su formación del sistema nervioso, y también puede dar fetos de bajo peso. Entonces, en este caso haría falta suplementar, y normalmente en los controles del embarazo por parte de ginecología o de las comadronas, normalmente siempre se pautan este tipo de productos de suplementos. ¿Qué suplementos se recomiendan para personas de edad avanzada? Pues normalmente se suele hablar de suplementos de calcio con vitamina B12 y también la vitamina D. Lo que ocurre es que aquí lo que se recomienda es menos cantidad de hierro que en adultos más jóvenes, porque el hierro, ya hemos dicho, que con el paso del tiempo se puede acumular y dar problemas. En este caso los beneficios no están claros, tanto en la salud en general como en el declive de la capacidad cognitiva, o sea, la capacidad de pensamiento y la memoria, pero bueno, hay tendencia a pensar que podría ser interesante tomar este tipo de suplementos en cantidades moderadas. ¿Qué suplementos hay que tomar en dietas de tipo restrictivo? Podemos hablar de las dietas veganas, de las que no llevan gluten, las dietas bajas o muy bajas en hidratos de carbono, por ejemplo las dietas cetogénicas, la paleodieta. Bueno, hay toda una serie de dietas que podrían dar lugar a algún tipo de déficit, o sea, dietas realizadas conscientemente. Entonces aquí se podrían utilizar multivitamínicos y multiminerales. Es posible que sea útil desde un punto de vista práctico, pero lo normal, lo óptimo sería analizar el tipo de dieta y ajustarla con la alimentación de forma que se complementen estos posibles déficits,
y dar los suplementos específicos para este tipo de dieta en concreto, más que dar suplementos multivitamínicos y minerales de forma indiscriminada. Entonces habrá que valorarlo. ¿Cómo suplementar las dietas vegetarianas o estrictas o las dietas veganas? Normalmente el problema aquí será por la falta de consumo de carne y de pescado. Entonces lo que suele faltar es la vitamina B12, pero también puede haber problemas con el hierro, con el calcio y con el zinc. Entonces la vitamina B12 seguramente habrá que tomarla, no quedará más remedio que tomarla en forma de alguna suplementación, aunque también puede ayudar la clorela o también los cereales fortificados. En el caso del hierro y del calcio, pues las espinacas pueden ser una alternativa, el incidir en este tipo de alimento, y en el caso del zinc, por ejemplo, las semillas de calabaza. ¿Qué suplementación se podría hacer con las dietas sin gluten? Estas dietas se dan en personas con enfermedad celíaca, entonces al no consumirse productos derivados del trigo, que a veces están fortificados, puede haber algún déficit de ácido fólico, vitamina B12, también de vitamina D, de tiamina, que es la vitamina B1, también podría haber algún problema con el hierro, con el calcio y también con el zinc o el magnesio. En estos casos lo que habrá que hacer es una planificación correcta de la dieta y el tomar arroces que estén fortificados, y con esto normalmente se suplirán los posibles problemas que pueda haber o las posibles carencias. ¿Cómo se pueden suplementar las dietas cetogénicas o dietas que son muy bajas en hidratos de carbono? Aquí el problema es que se eliminan grupos amplios de productos alimentarios que son muy nutritivos, entonces puede haber problemas, por ejemplo, con la vitamina E o con la vitamina B5, que es el ácido pantoténico, también con oligoelementos como por ejemplo el calcio, el potasio, el magnesio o el cobre. Entonces aquí lo que habrá que hacer es diseñar bien la dieta, el introducir cantidades suficientes de nueces, por ejemplo, y productos de este tipo, y también ensaladas o verduras que son bajas en hidratos de carbono para intentar compensar estos posibles déficits. ¿Qué suplementos se utilizan en personas que tienen algún tipo de enfermedad intestinal que causa malabsorción o que han sido sometidos a cirugía, por ejemplo, bariátrica o una cirugía intestinal? En estos casos se suelen utilizar sí que multivitamínicos y multiminerales. Hay que valorar si de forma individual o conjunta. Normalmente suplementos de vitamina B12, puede ser de calcio, de hierro, también de vitamina D y a veces también de otros componentes de la vitamina B. Aquí lo que hay que valorar es que según la situación del paciente es posible que haga falta administrar los suplementos también en forma intramuscular, ¿no? O incluso intravenosa. Esto ya dependerá de la gravedad de la situación. ¿Qué suplementos se dan en mujeres en edad fértil? Pues normalmente lo que se suele dar es hierro, porque se pierde hierro con la menstruación. Entonces puede haber un déficit más o menos intenso de hierro. Entonces en mujeres durante edad fértil puede ser interesante tomar algún suplemento de hierro. Por supuesto, si tiene anemia habrá que tomar hierro por vía oral y por supuesto cuidar la alimentación. ¿Pueden estos suplementos multivitamínicos y multiminerales aumentar la longevidad? Pues los estudios que hay no parecen demostrar que aumente ni la longevidad, ni disminuya la posibilidad de enfermedades cardiovasculares, ni disminuya la posibilidad de enfermar por cáncer. Es decir, que la evidencia no va por ahí y parece también que es algo contradictoria. Aparte que también tiene su dificultad de evaluar todo esto. O sea, en general la impresión que da es que una persona sana, que no tenga ningún problema así específico, no le va a beneficiar el tomar si hace una dieta equilibrada, no le va a beneficiar el tomar un multivitamínico o multimineral en este sentido, pero parece que tampoco le va a perjudicar. Entonces lo correcto sería, si lo vas a consumir, consultar con el médico o el nutricionista o el farmacéutico, pero si los consumes normalmente que las dosis que ponga de vitaminas y minerales no sean mayores a las dosis diarias recomendadas. Y en el caso, por ejemplo, de la vitamina K, incluso que sea por debajo si estás consumiendo anticoagulantes, como por ejemplo la warfarina o el acenocumarol, que son productos como el Sintrón, el Aldocumar o el Coumadin, varía los nombres según los países, porque podría haber interferencias y disminuir la eficacia de estos fármacos.
¿Pueden estos suplementos vitamínicos y minerales aumentar tu estado de ánimo, que tengas más energía o que tengas mayor felicidad o más euforia, que te encuentres mejor? Pues los resultados no parecen indicar nada significativo en ese sentido. Algún estudio, algún metaanálisis que han hecho parecía que sí había algún tipo de beneficio, pero luego al analizar los diferentes estudios pues no eran consistentes, porque a veces está el problema de que los productos son distintos, a veces favorecían más una vitamina que otra, a veces el hacer el doble ciego, ¿no? El utilizar un grupo placebo es difícil porque el color de la orina con algunos productos de este tipo cambia, entonces la persona se da cuenta y puede ser que esto sea ya, diga, uy, lo estoy tomando, y aumenta la sugestión. Entonces no parece que esto tenga un efecto significativo. Además, muchas veces los estudios están financiados por las mismas compañías que producen este tipo de medicamentos. Entonces sí que podría tener algún beneficio en personas que tienen alguna situación leve de disminución de estado de ánimo y que a lo mejor tengan alguna carencia leve, pero no hay estudios que lo confirmen de forma clara. Entonces lo mejor sería, si tienes algún síntoma que te preocupa de cansancio, de fatiga o de bajón de estado de ánimo, si esto se prolonga en el tiempo, lo lógico sería consultar, y que no sea que con estos productos enmascares algún tipo de problema de salud que pueda ser potencialmente serio. Pueden ayudar los suplementos multivitamínicos y multiminerales en la salud ocular. Pues hay estudios que parecen indicar que en el caso de las cataratas, pero sobre todo en la degeneración macular asociada con la edad, que es una enfermedad que afecta a personas mayores de 50 años y en las que se les afecta el centro de la retina, en la parte más interior del ojo y de la que depende la visión, pues en estas personas parece ser que los antioxidantes podrían ser útiles, y parece que no es que lo curen, pero disminuyen la progresión de la enfermedad, que consiste en una pérdida de visión progresiva. Entonces serían sustancias como la vitamina E, la vitamina C, el betacaroteno y también el zinc. Esto sería útil, este multivitamínico y con el zinc asociado, pero claro, los antioxidantes tomados en exceso también pueden resultar perjudiciales. O sea, en este caso lo que habría que hacer es consultar con el médico, concretamente con el oftalmólogo, y es el que tiene que decidir pautar este tipo de productos. ¿Qué suplementos se toman en la osteoporosis? Normalmente lo que se recomienda, aparte de hacer una dieta equilibrada, son suplementos que llevan calcio y vitamina D para suplir posibles deficiencias y para ayudar en la salud del hueso. Normalmente no hará falta más que esto, aparte de los tratamientos específicos para la osteoporosis que ya comenté en otro vídeo. ¿Hace falta tomar suplementos con el consumo de algún tipo de fármacos? Pues aquí habrá que valorar también la situación. Normalmente esto lo tendrá que hacer el médico y valorar si hace falta, pero por ejemplo en diabéticos la metformina puede dar lugar a una disminución de la absorción de vitamina B12. A veces en la diabetes mellitus tipo 2 puede haber algunas deficiencias asociadas a la enfermedad. Entonces esto habrá que valorarlo. En el caso de personas que toman inhibidores de las bombas de protones, como por ejemplo el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, se ha visto que hay una disminución de vitamina B12. También aquí habrá que valorarlo. Y también en personas que consumen fármacos, por ejemplo, que llevan diuréticos, ¿no? Sobre todo si son ya en cierta cantidad, que a veces hay disminuciones en el potasio, o pueden haber también alteraciones con el sodio. Entonces aquí habrá que ver si hay que dar algún suplemento de potasio, y también interacciones con otro tipo de medicamentos que puedan disminuir o bajar el potasio en sangre. Bueno, esto lo tendrá que hacer el médico. ¿Qué suplementos necesitan los lactantes? Pues normalmente los suplementos que se suelen dar son de vitamina D. Es posible que a veces ya lo tiene que valorar el pediatra, que puedan dar también hierro, pero normalmente lo que se da es la vitamina D. Aquí el sol es importante, pero en el caso de los lactantes hay que ir con cuidado en no excederse en la exposición al sol, porque puede ser contraproducente. Por eso se suele dar un suplemento de vitamina D. Entonces, ¿qué tipo de multivitamínico y multimineral debo consumir? Pues en primer lugar, lo que hay que tener claro es que ningún tipo de producto de estos puede sustituir una dieta equilibrada y sana, con ejercicio físico y a ser posible al aire libre.
Es decir, esto sería un suplemento, que por eso se llaman suplementos, y normalmente las compañías te lo recuerdan, que no pueden sustituir a una vida sana. Ahora bien, si lo has de tomar, normalmente yo lo que iría con cuidado es que no lleven una cantidad de vitaminas o minerales mayor a la dosis diaria recomendada para no excederte y que no sea que te perjudique. Lo lógico sería también enterarte de cómo funciona tu propio cuerpo, de si tienes algún proceso, algún síntoma que requiera atención médica, o si ya sabes que tienes alguna enfermedad, para ver si te hace falta algún suplemento específico, porque tienes una de las condiciones o enfermedades que hemos comentado en el vídeo anteriormente, y en este caso lo que haría falta es tomar unas vitaminas o minerales específicas, la combinación exacta que se adapte individualmente a ti, que sea un tratamiento o una suplementación individualizada, más que dar un disparo como un perdigonazo al aire atacando a múltiples vitaminas y minerales sin ton ni son, ¿no? sin ningún criterio. Te dejo aquí otros vídeos sobre estos temas de medicina que te pueden interesar. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Cuídate.